Muy buenos días, a nombre de Alonso Rodríguez y compañía y Alonso Díaz de León y compañía, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia de Paquete Económico 2021. Me voy a permitir presentar al contador Jesús Alonso Rodríguez, egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, máster en Ciencias de la Administración con especialidad en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, exintegrante de la firma internacional de contadores públicos PricewaterhouseCoopers en las ciudades de Monterrey y Querétaro, actualmente socio a cargo del área de consultoría en las firmas Alonso Díaz de León y compañía SC y Alonso Rodríguez y compañía SC. Ha sido miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, expositor de diversos cursos en materia fiscal a nivel nacional en las más reconocidas instituciones de capacitación del país. Bienvenidos, los dejo con el contador Alonso. Bueno, pues muy buenos días y nuevamente bienvenidos a este pequeño resumen que hemos preparado del paquete económico 2021. Obviamente, como ustedes saben, y ahorita vamos a comentar algo de esto, es la primera etapa del proceso de reformas fiscales, cuando el Ejecutivo envía al Congreso lo que es su propuesta económica, donde obviamente está la parte fiscal. Aquí a través de esta pequeña conferencia que la tenemos programada para una duración de 1 hora, pues vamos a ver los principales, hago la aclaración, los principales puntos que nos parecieron relevantes en el aspecto fiscal. Obviamente hay otros que no tocamos y que vamos a esperar si son aprobados o no, en qué términos serían aprobados. Vamos a iniciar. Primero, viendo lo que es la distribución o los supuestos económicos. Si le das la siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, como comentábamos, bueno, el proceso legislativo, que hay que tenerlo muy en cuenta, inició el día 8 de septiembre, cuando el paquete económico lo manda el Ejecutivo al Poder Legislativo. Continúa, va a haber un proceso de discusión y aprobación por la Cámara de Diputados que deberá de terminar a más tardar el 20 de octubre. Ya para el 31 de octubre debe ser aprobado primeramente por la Cámara de Senadores y ya finalmente votado a más tardar en esa fecha por ambas cámaras. De esta forma, pues terminaría el proceso legislativo con la aprobación de las reformas fiscales, para entrar en vigor el 1 de enero del 2021. Ese sería el proceso. Vamos a la siguiente. Bueno, dentro de los criterios generales de política económica que considero importantes mencionar, ¿para qué? Para ver qué nos espera pues en materia fiscal. Finalmente, recuerden que gran parte de los ingresos que obtiene el gobierno están en función de la recaudación. Si estos ingresos están sobreestimados o subestimados, pues bueno, estos presupuestos ya no van a ser tan exactos. Entonces, aquí les presentamos esta pequeña tabla donde vemos los supuestos que parte el Ejecutivo para la preparación de su presupuesto. Aquí vemos, por ejemplo, el crecimiento del PIB. En los criterios de política económica se estimó para este 2020 una caída en el Producto Interno Bruto del 8%, y se estima para 2021 un crecimiento del 4.6%. Ahí estamos poniendo una tabla a la mitad o una sección a la mitad de esta tabla que dice actual o estimado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algunos casos son referencias actuales y en otros son estimados elaborados por otras instituciones. En este caso, en el crecimiento del PIB, encontramos que en el caso de otras estimaciones como Banco de México, encuestas que hace Banamex, etcétera, lo que se prevé la caída del Producto Interno Bruto está en el orden de -8%
hasta menos 10.2, ¿sí? Es el rango que están manejando los principales agentes económicos. Entonces, ahí obviamente vemos, en principio, en cuestión del PIB, que en la política económica del gobierno parten de un supuesto muy optimista, que únicamente caerá un 8%. Sin embargo, vuelvo a decir, la caída puede ser mayor al 10%. Y también ahí vemos un estimado que la mayoría de estos agentes económicos estiman el próximo año va a haber un crecimiento de un 3%. Sin embargo, en lo que envía el presidente se hace un estimado de un crecimiento económico de un 4.6%, que pues al día de hoy ninguna agente económico ha sido tan optimista en el crecimiento que va a haber para el 2021. Entonces, bueno, aquí ya empezamos con un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si el presupuesto de ingresos está basado en cifras tan optimistas, pues diríamos, se están presupuestando ingresos adicionales a los que pudieran existir realmente. Entonces, ese va a ser un primer problema, que tanto se cumplen estos pronósticos. Segundo, la inflación, bueno, ahí vemos más o menos está acorde a lo que se estima. Acuérdense que la inflación pues no depende tanto del gobierno, sino del Banco de México, que es la institución encargada de regular o proteger al país de lo que es la inflación. Entonces, aquí tenemos que en los criterios de política económica se estima una inflación del 3.5%. Al mes de agosto, el acumulado anual que presenta es de 4.05. Entonces, sí es probable que en los próximos meses baje hasta un 3.5. Entonces, ahí diríamos, bueno, la estimación es real. Igual para el 2021, el estimado de inflación es del 3%, que también coincide con la mayor parte de los pronósticos. Bueno, el tipo de cambio, en el estimado de los criterios de política económica, se estableció un tipo de cambio para este año 2020 promedio de 22 pesos. Al día de hoy, o al día, bueno, no al día de hoy, la semana pasada, rondaba el tipo de cambio alrededor de los 20.15 y el estimado para el 2021 es de 22.10. Aquí diríamos, bueno, el gobierno, pues su estimación está un poco alta para el 2021 de 22.10, pero esto pudiera ser engañoso. ¿Por qué? Porque si bien el tipo de cambio al día de hoy ronda entre los 20 y 21 pesos, hay que recordar que no es esta apreciación que ha tenido el peso, que andaba alrededor de los 24 pesos hasta 25, esta apreciación que ha tenido el peso no es derivado de factores internos, es decir, que en nuestro país los inversionistas tengan mucha confianza. Realmente esta apreciación del peso se ha dado porque el dólar a nivel mundial se ha devaluado. Entonces, al devaluarse el dólar ante las principales monedas, pues tiene un efecto favorable en el peso. Entonces, esto pues hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque si los pronósticos se cumplen y la economía de Estados Unidos empieza a crecer, como es el pronóstico, pues es muy probable que la moneda estadounidense, el dólar, se vaya apreciando y obviamente con esto el peso se irá depreciando. Entonces hay que estar atentos a esas cifras porque puede haber variaciones. El precio del barril de petróleo también, si se fijan, pues el estimado que tiene el gobierno para este 2020 es del 34.6. Actualmente, bueno, la semana pasada estaba alrededor la mezcla mexicana de 35.46 y se estima que para el 2021 haya o el precio de la mezcla mexicana esté en 42.1. También creo que de cierta forma un pronóstico muy optimista el valuar el barril de petróleo, la mezcla mexicana en ese punto, ¿no? De 42.1. Si a esto le aunamos o agregamos que también dentro de este estimado la producción de petróleo se eleva, se considera un incremento en la producción petrolera, pues esto también es poco factible, dado que, como ustedes saben, la producción petrolera de nuestro país ha venido cayendo
año tras año. Entonces diríamos, en resumen, es unos criterios muy optimistas. Ojalá que se dieran todos como está estimado, pero hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque la realidad pues no parece indicar esto. Entonces, ¿esto qué efecto va a tener al tener unos ingresos sobreestimados? Bueno, que si en la realidad son menores, van a empezar recortes en el presupuesto o el endeudamiento al tener un déficit económico, un déficit fiscal. Entonces, bueno, hay que estar atentos a estas cifras. Vamos a la siguiente, por favor. Ya en materia ya fiscal, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, bueno, podemos ver ahí en la ley de ingresos el estimado ya en la parte de ingresos y específicamente de impuestos. Ahí los ingresos se prevé un incremento nominal del 3%. Ojo ahí, estos son incrementos nominales. El real, pues es negativo. ¿Por qué? Porque si la inflación la estamos situando en un 3.5, pues prácticamente tendríamos un decremento en términos reales marginal. Pero bueno, así lo estamos presentando con los incrementos nominales. Ahí en la parte de impuestos, si ustedes se fijan, pues cae la recaudación. ¿Por qué? Porque el incremento nominal es del 1%. Si nuestra inflación va a ser del 3% o 4%, pues tendríamos un decremento real de un 2 a 3%. Entonces hay una caída en la recaudación y básicamente, si ustedes se fijan ahí, la principal caída pues está en el IVA. Algo lógico, ¿por qué? Porque pues decíamos, si 2020 es un año o va a ser un año difícil, pues 2021 pinta peor. ¿Por qué? Porque básicamente el consumo de la población derivado de toda la problemática económica que existe al día de hoy, pues va a caer significativamente. Entonces ya ahí se está previendo una caída en la recaudación. Además, que, bueno, se acabaron los ingresos extras por recaudación de los grandes contribuyentes que este año, pues, ayudaron a las finanzas públicas. Se acabaron también lo que han llamado los guardaditos, todos los fondos que se habían formado en sexenios anteriores, también ya se agotaron. Entonces, prácticamente tenemos un entorno económico muy, muy complicado. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos ya a entrar en materia de reformas o de lo que se plantea como una reforma. Vamos, como comentaba ahí, viendo las principales. Una de ellas, pues, está en la ley de ingresos, que disminuye la tasa de retención de los intereses pagados. Ahorita 2020 está en el orden del 1.45 y se plantea la disminución de esta tasa de retención de 0.97. Esto pues ya lo hemos explicado en otras ocasiones, que genera que al día de hoy un inversionista pues tiene un rendimiento negativo. ¿Por qué? Un supuesto muy sencillo. Si la tasa de interés que le están pagando es, por decir, de un 4%, y nosotros le quitamos una inflación del 3%, pues su rendimiento real es nada más del 1%. Sin embargo, la tasa de retención que le cobran es del 1.45, mayor a su ingreso fiscal. ¿Esto qué conlleva? Pues que el banco en términos reales le da menos de lo que invirtió. ¿Sí? Entonces, esto se baja, bueno, es una buena noticia, a 0.97, pero esto no es un favor o una facilidad que dé nuestro gobierno. Ahí presentamos en la grafiquita que tenemos, ahí se ve un poco chiquita, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de explicarla. Si ustedes recuerdan, el CETE hasta el año pasado rondaba o iniciando este año de enero de 2020, andaba rondando, como se ve ahí, tasas del 7%. Estas tasas han venido disminuyendo de enero a la fecha. Si ven la grafiquita ahí, en enero, si puedes poner el cursor en enero, ahí en el pico, el señalador, creo que hay una herramienta, ¿no? Para señalar.
¿sí? Ahí en enero, donde dice abajo enero, en la siguiente. No, no, ahí, bueno, es donde está la bajadita, ahí. Bueno, ahí si se fijan en enero, estaba alrededor del 7%, ahí pueden ver la línea del 7%, aumenta, y de ahí hay un declive al día de hoy que está alrededor del 4.5%. Esta es la tasa de CETES. Entonces, ¿por qué hay esa reducción en la tasa de retención? Pues muy sencillo, porque la tasa de interés que están pagando los bancos, o en este caso el CETE, que es de gobierno federal, ha venido disminuyendo. Entonces, a menor rendimiento, a menor premio, pues obviamente la tasa de retención tiene que disminuir. Y eso es lo que se plantea aquí, por eso esta disminución. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar en el Código Fiscal de la Federación, donde si bien vamos a decir esta reforma como se está enviando al Congreso, no tiene un aumento de impuestos, no incrementa los impuestos, sí se incorporan cambios en el Código Fiscal, obviamente para facilitar la recaudación. Hay medidas muy graves, ahorita vamos a comentarlas, para dotar a las autoridades de una mayor fiscalización. La primera de ellas es la cancelación del certificado digital del artículo 17 del Código, donde se incorporan dos nuevos supuestos para cancelación de certificados. Y esto tiene que ver con los famosos EDOs, empresas, bueno, los EFOS, empresas factureras, ¿sí? Y se incorporan estos, que detecten que el contribuyente emisor, o sea, es el facturero, emisor de comprobantes fiscales, no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones. Ese sería un supuesto para cancelar su certificado. O bien detecten contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Entonces, en estos dos supuestos, automáticamente hay una cancelación del certificado digital. Hasta el año pasado, esto no ocurría de esta forma, sino que primero entraban en un proceso de suspensión de certificado de sello digital antes de la cancelación. Ahora no, ahora directamente hay una cancelación de su certificado. Entonces aquí, pues la recomendación es ver esos comprobantes fiscales, esas facturas que muchas veces tenemos, y sobre todo ver si la empresa en realidad cuenta con los elementos para que no se catalogue como una operación simulada. ¿Cuáles son los supuestos? Pues que no tenga activos, que no tenga personal, que no tenga una serie de condiciones para prestar los servicios o vender los productos que amparan el comprobante fiscal. Entonces, en estos casos se les cancelarán sus certificados. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en materia de devoluciones también hay un cambio propuesto. Se incorpora un nuevo supuesto para considerar como no presentada una devolución. Y ahí está el cambio. Dice, se tendrá por no presentar la solicitud de devolución en aquellos casos en que el contribuyente o bien el domicilio manifestado por este se encuentren como no localizados en el RFC. ¿Sí? Entonces ahí es un nuevo supuesto. Si a criterio del SAT estoy en una condición de no localizado, automáticamente mi proceso de devolución queda rechazado. En este caso se considera como no presentada la devolución y además como se establece ahí, esto no se va a considerar como una gestión de cobro, es decir, sigue corriendo los plazos para que prescriba la obligación de devolver. Entonces aquí, bueno, pues un caso que hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchas veces las autoridades, al hacer esta verificación de domicilio, pues llegan a una hora, vamos a decir, voy a poner un ejemplo, oye, mi oficina cierra de 2 a 4 para comer, pues llegan a las 3, no hay gente, tocan, nadie les abre, pues dicen, no, entonces no está localizado. Entonces mi solicitud queda rechazada
hasta que arregle pues sí, arregle esta situación. Aquí el problema lo pudiéramos ver cuando ya se nos vencen los plazos para que la solicitud sea presentada. Es decir, si yo presento, vamos a pensar, en el mes de marzo se me vence el plazo para solicitar la devolución y en febrero va la autoridad, hace esta verificación y en su opinión el domicilio es incorrecto. En lo que arreglo, en lo que veo toda esta situación, ya estamos en abril. ¿Qué sucede ahí? Ya prescribió mi obligación. ¿Por qué? Porque esto era en marzo y ya estoy haciendo el trámite en abril. Entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado con esto porque es un supuesto nuevo para tener como no presentada la devolución. Ok, vamos al siguiente. Bueno, en materia del RFC también vienen varios cambios. Uno que nos pareció importante es este que hace una aclaración, ya una reforma del 2020. Si se fijan en la parte inferior de la diapositiva viene la redacción que estaba hasta el 2020. Y esto tiene que ver con un aviso que presentamos hace unos meses, ¿sí? En el cual, si ustedes recuerdan, se estableció la obligación de presentar al SAT un aviso con las modificaciones o los integrantes, socios o accionistas de personas morales. Ahí había una, vamos a llamarle un problema. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta no se sabía, en el caso, por ejemplo, de algunas organizaciones como pueden ser las asociaciones civiles o organismos de este tipo. ¿Por qué? Porque en el caso de las asociaciones civiles, ellos no tienen socios o accionistas, son asociados. Ejemplo, un club deportivo. Un club deportivo regularmente tiene asociados. Una asociación de condóminos, ¿sí? Un fraccionamiento privado tiene asociados. Entonces ahí existía la duda de decir, oye, bueno, a ver, si aquí en mi asociación de colonos somos 1000 asociados, oye, ¿te vamos a presentar un aviso con los 1000 asociados? Bueno, pues esa era la duda, ¿verdad? Había por ahí, sí debes presentarlo, no debes presentarlo. ¿Por qué se daba esa duda? Porque en el código se establecía, como ven ahí en 2020, dice, presentar un aviso al RFC a través del cual informen el nombre y la clave del RFC de los socios o accionistas. Entonces, si nosotros nos vamos literalmente a lo que son los socios o accionistas, pues encontraríamos que prácticamente los socios o accionistas estarían conformados por los integrantes de sociedades anónimas, de sociedades mercantiles y en su caso de sociedades civiles, que harían fuera las asociaciones civiles. Bueno, ya se corrige esto, se da una mayor certeza jurídica y ahora en la redacción que se propone dice presentar un aviso a través del cual informen el nombre y la clave del RFC y ahora sí, si se fijan bien, de los socios, accionistas, asociados y demás personas. O sea, ahí ya es cualquier integrante de alguna persona moral, llámese como se llame, asociación, sociedad, etcétera, dice que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos. Entonces, prácticamente aquí lo que nos va a decir, bueno, en estos casos, tú tienes que cumplir tu sociedad esta obligación para tus socios o accionistas y en el caso de algunas asociaciones, de tu consejo directivo, ¿sí? Aquellos que formen la parte de la estructura orgánica bajo los estatutos que se constituyeron. Entonces, bueno, esto es un cambio que da certeza jurídica en qué casos y quiénes debemos reportar ante el RFC como socios, accionistas y demás personas. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, también se establece en el artículo 29 una nueva obligación. Si se fijan, ahí también presentamos la redacción 2020 de este artículo 29 y la propuesta para el 2021. Hasta el 2020 se obligaba a las personas que adquirieran bienes, disfrutaran de su uso o goce temporal o recibieran servicios, o aquellas a las que se les hubiera retenido, de solicitar el comprobante fiscal digital, el CFDI. Entonces, esta obligación, como se fijan, pues era al momento en que yo comprara un bien, rentara algo o utilizara un servicio, o bien me hubieran retenido, mi obligación, esto es bien importante, solicitar un CFDI, es decir, la obligación es para las dos partes, para el emisor y para el receptor, ¿sí? Sin embargo, aquí quedaba fuera en 2020 el caso de las parcialidades, de los famosos CFDI de parcialidades de pago. Ahora lo amplían para el 2021 y si se fijan en la redacción ya abarca, dice, las personas que adquieran bienes disfruten de su uso o goce temporal, y agregan, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales. Entonces ahora, además de todas las operaciones que debía solicitar comprobante, se agregan los pagos parciales, los pagos en parcialidades. Si yo hago un pago de una parcialidad, estoy obligado a solicitar al emisor el CFDI correspondiente. Y también se agrega la obligación de quienes exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, ¿sí? De también solicitar el comprobante fiscal, bueno, de emitir, perdón, el comprobante fiscal por internet. Antes no se preveía esto. Entonces, bueno, este cambio pues trata nuevamente de dar un mayor poder de fiscalización a la autoridad al obligar al adquiriente o a la persona que hace el pago, el pago parcial, de solicitar siempre el CFDI. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, se incorporan nuevas actividades al SAT en materia del artículo 33 de la asistencia al contribuyente, algo que bueno, la verdad, esto, pues siempre lo digo, es de dar risa o ponerse a llorar, no sé, qué sea mejor. ¿Por qué? Porque ahora el SAT, dentro de sus ideas de fiscalización, va a poner nuevas actividades. Hasta ahorita, los que estamos en la materia fiscal, pues encontramos que de repente nos llegan invitaciones sin ningún sentido lógico. ¿A qué me refiero? Nos llegan invitaciones donde nos dicen, oiga, contribuyente, favor de revisar su pago del mes de IVA de mayo porque puede haber un error. Y el error muchas veces, de acuerdo al SAT, es que si yo en abril pagué 10,000 pesos de IVA y en mayo pagué 5,000, pues debe haber un error porque pagué menos de IVA, algo completamente ilógico. ¿Por qué? Porque si digo yo, bueno, si en abril me fue muy bien en mi trabajo o mi cobranza fue muy buena, pues pagué un IVA de 10,000 pesos. A lo mejor el siguiente mes y por la crisis, pues mi actividad cae, mi cobranza cae, pues no hay ninguna omisión de impuestos. Simple y sencillamente, pues únicamente lo que pasó es que bajó mi productividad, bajó mi actividad, bajó mi cobranza y por eso estoy pagando menos IVA. No se trata de una omisión. Y eso es lo que pasa hasta ahorita. No nos dicen muchas veces por qué el SAT nos dice que probablemente haya una omisión. Entonces, aquí ahora fíjense lo que va a hacer el SAT. Dice, dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes del impuesto sobre la renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivamente de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad, con base en el sector económico o industria a la que pertenecen. Entonces, bueno, algo, digo, con todo respeto, algo muy tonto, ¿no?
Es decir, a ver, mi empresa o donde yo trabajo, mi despacho, pues tiene una utilidad del 20% por poner una cantidad, ¿no? Ah, entonces el SAT me va a decir, oye, ¿sabes qué? En mi base de datos encontramos que los despachos en promedio tienen un margen de utilidad del 30%. Entonces, nosotros consideramos que estás en un riesgo fiscal porque tu utilidad es menor que el promedio del sector. Oye, pues espérame, SAT. Pues yo quisiera estar no solo en el promedio, estar arriba del promedio, pero eso ya no depende de mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi mercado es más pequeño, porque a lo mejor no tengo la penetración de otras firmas, etcétera. Una serie de situaciones que no pueden ser comparables entre empresas. Entonces el SAT va a tomar como referencia un promedio en base a un sector para concluir, ¿sí?, que pudiera existir una omisión porque estoy por debajo de este sector. Entonces, eso le llaman como un riesgo impositivo, dice ahí el segundo párrafo. La difusión de esta información será con la finalidad de medir riesgos impositivos, ¿sí? Dice, el SAT, al amparo de programas de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representado, y en el caso de personas morales a sus órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con base a parámetros señalados, sin que se considere esto como un inicio de facultades de comprobación. Entonces, bueno, aquí un problema. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar en algún momento en este supuesto. Es decir, oye, el SAT entonces me manda una invitación que puede ser simplemente una cartita o me puede citar, como ya lo ha hecho, al representante y nos va a decir, oye, aquí tú tienes un riesgo fiscal porque fíjate que tu utilidad promedio es del 20% y en tu sector es del 30%. Ah, entonces yo estaría obligado, ¿sí? Aunque es una invitación, pero es, como dicen, es una obligación, una invitación a fuerza, a decirle al SAT, bueno, sí, efectivamente, estoy por debajo porque por esto, por lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto me parece una exageración y la carga administrativa que puede tener las empresas, pues va a ser muy alta, ¿no? Estar contestando, estar presentándose, estar revisando, a ver por qué sus ingresos son menores, sus deducciones son mayores, sus márgenes de utilidad son menores, etcétera, pues es algo muy, muy problemático. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente, por favor. ¿Sí? También se va a promover el cumplimiento en la presentación de declaraciones, así como correcciones a su situación fiscal mediante el envío de propuestas de pagos, comunicados para promover el cumplimiento de obligaciones y comunicados para informar sobre inconsistencias o comportamientos atípicos. Fíjense ahí, me va a decir el SAT que puede ser una inconsistencia, ¿no? Tan simple como, oye, fíjate que en tu declaración tú me manifestaste ingresos de 100,000 pesos y en CFDI tienes 110,000 pesos, por poner algo, ¿no? O viceversa, tú tienes en ingreso 110,000 y tienes en CFDI 100,000 pesos. Entonces, esa inconsistencia que detecta el SAT me puede enviar un comunicado para hacérmelo notar y que haga la corrección pertinente. O bien, como dice ahí, comportamientos atípicos, que es lo que comentábamos al inicio. Para el SAT, un comportamiento atípico es, tú me pagaste un IVA en el mes anterior de 10,000 y ahora me pagas 5,000, entonces esto es atípico, sin considerar que puede, como en este caso, y sobre todo en el 2021, pues bajar drásticamente mi facturación o mi cobranza. ¿Sí? Estos documentos que se envían no se considera inicio de facultades de comprobación. Entonces, finalmente, estos son, diríamos, ayudas, no son facultades ya de revisión. Sin embargo, esta aquí la problemática es uno, ya nos van a tener, por el simple hecho de tener una utilidad menor al promedio, ya vamos a estar en la mira del SAT.
primer punto. Segundo, nos van a enviar invitaciones que van a requerir una respuesta. Entonces, el costo administrativo que puede tener esto, pues puede ser muy alto. Entonces, bueno, pues hay que estar preparados y ver nuestro sector, a ver qué tanto riesgo fiscal está nuestra empresa. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí una muy grave es el aseguramiento de bienes. Ojalá de antemano, espero que difícilmente, pero bueno, espero que el Congreso pues dé marcha atrás a esta reforma. Pero fíjense la barbaridad que establece el código. Y parto de 2020. En 2020, el artículo 40 en su fracción tercera nos habla del aseguramiento de bienes. Aquí hay que explicar un poco. El aseguramiento de bienes se aplica cuando existe una resistencia a la visita domiciliaria, cuando yo niego la entrada a los auditores o caigo en alguna situación de que no permito la revisión, ¿sí? Bueno, entonces ahí dentro de las medidas de apremio que tiene la autoridad está el practicar un aseguramiento precautorio, ¿sí? El aseguramiento es como un embargo. Nada más, ¿cuál es la diferencia entre un embargo y un aseguramiento? Que el aseguramiento, diríamos, es un embargo sobre un estimado, sobre no existe un crédito fiscal ya fincado. El embargo precautorio es cuando ya existe un crédito fiscal determinado. Entonces, fíjense, aquí el aseguramiento, primer punto grave, va sobre una estimación que hace la autoridad de una probable omisión fiscal. Es algo pues que determina la autoridad sobre una base de presunción, no es real. Entonces, me hacen el aseguramiento precautorio de los bienes. Hasta el 2020 decía de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable. O sea, llegaban la autoridad, yo me negaba, en opinión de ellos, no les proporcionaba los documentos solicitados, podía practicar este aseguramiento, me congelaba mi cuenta bancaria, por mencionar un método, ¿no? Una forma. Bueno, hasta ahí pues no había problema, me la congelan y ya. Bueno, para el 2021, vean la barbaridad. Se le va a permitir a la autoridad practicar el aseguramiento precautorio de bienes de los contribuyentes, de los responsables solidarios o de terceros con ellos relacionados. O sea, para el 2021, no solamente va a ser al contribuyente que está en una revisión fiscal, sino también a los terceros relacionados. ¿Cuáles son los terceros relacionados? Que no lo definen ahí. Pues van a ser esos terceros relacionados mis clientes y mis proveedores. Entonces, ustedes imaginen esta situación. Nosotros como despacho, ¿verdad? O en su empresa, pero yo pongo mi caso. Un cliente de nuestro despacho le hacen una visita domiciliaria y en opinión de la autoridad pone trabas para esta visita y le hacen un aseguramiento precautorio a él. Ah, bueno, pero ahora ya para el 2021 no nada más se lo van a poder hacer a él, me lo van a poder hacer a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un tercero relacionado. Yo le facturé servicios fiscales todo el año, vamos a poner 100,000 pesos. Entonces la autoridad me puede hacer ese aseguramiento precautorio a mí, que no tengo, vamos a decir que no soy ni siquiera, vamos a llamar el sujeto directo de esa revisión. Y así a todos los terceros con ellos relacionados, que pueden ser clientes, pueden ser proveedores, les pueden hacer el embargo precautorio. Aquí lo grave es, ¿por qué? Porque digo yo, bueno, a lo mejor ese tercero se está negando, pero espérame, ¿yo qué tengo que ver en ese procedimiento que estás llevando con mi cliente? Yo no tengo que ver nada y mucho menos para que me embargues mi cuenta bancaria, me la asegures, porque vas a dejar a mi empresa en una situación muy problemática. Entonces, esto es lo que se plantea. El aseguramiento precautorio también a terceros relacionados, pero aquí hay, en la siguiente vamos, la siguiente filmina.
La buena noticia, ¿verdad? Es que también se modifica el 40A y fíjense ahí lo que dice en la fracción segunda. Dice, la autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta el monto de la determinación provisional de los adeudos fiscales presuntos, que es lo que comentaba. O sea, ahí la autoridad me puede hacer un aseguramiento, ¿sí? De X cantidad en base a lo que ella presuma, claro, en base a los procedimientos del 56 y 57, que es determinación presuntiva. O sea, en base a una presunción, aseguran al contribuyente el 100%. Y yo presumo que tú me debes 1,000,000 de pesos. Entonces te hago un aseguramiento hasta por 1,000,000 de pesos al sujeto directo, al contribuyente. Ahora, ¿qué pasa con los terceros relacionados, que son los nuevos aquí? Dice, el aseguramiento precautorio de los bienes o la negociación de los terceros, ¿sí? Se practicará hasta por la tercera parte de sus operaciones, actos o actividades que dicho tercero realizó con el contribuyente, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, oye, a ver, entonces lo que decíamos, oye, yo te facturé 100,000 pesos. Ah, entonces el SAT a mi despacho me puede hacer un aseguramiento precautorio hasta la tercera parte, 33,333 pesos. Entonces me va a decir, como tú le facturaste a este contribuyente 33,330, 100,000 pesos, la tercera parte son 33,000, eso te lo voy a embargar, a asegurar y no vas a tener acceso hasta que termine mi revisión. Entonces, fíjense ahí la situación en que se va a poner pues, a muchas empresas. Yo no quisiera decir, yo creo que muchas empresas dicen, bueno, yo trabajo con un cliente y mi operación con ese cliente pues es el 80% de mis ingresos. Bueno, pues en ese supuesto, si son el 80% de tus ingresos, el SAT te puede embargar o asegurar hasta el 33% de esto. Pero estamos hablando, ojo, no de utilidades, estamos hablando de ventas, de ingresos. Entonces, bien sencillo, oye, tú me embargas el 33%, una tercera parte, pero mi margen de utilidad es del 10%, pues espérame, ya estoy quebrado porque ni siquiera es mi margen de utilidad, entonces voy a trabajar con pérdida todos los meses que dure este embargo precautorio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya es otra esquema fiscal que va a hacer que las empresas, en caso de aprobarse, y bueno, aquí habría que ver ya la parte jurídica del amparo, que ya tocaremos en las reformas fiscales una vez que veamos en qué términos fue aprobada. Pero bueno, suponiendo que se apruebe de esta forma, que no quisiéramos ir al amparo, entonces, pues ahí tendríamos que decir, oye, pues ahora sí, fíjate bien con quién operas, porque si esa es una persona, una empresa fiscalmente riesgosa, que tiene malas prácticas, pues ahí te va a llevar, como dicen vulgarmente, te va a llevar por las patas y es muy probable que tu empresa desaparezca por esta situación. Entonces, esto tenemos que seleccionar muy bien los clientes con los que trabajamos y nuestros proveedores, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, otra barbaridad aquí, ¿no? Otra barbaridad que, bueno, no lo califico, a lo mejor no es un término jurídico, pero pues no puedo utilizar otra palabra. Fíjense, en 2021, que es la parte de la reforma, dice, las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la autoridad ahora, como en las películas, o bueno, la verdad no he visto así películas, pero solo esas del futuro, pues puede llegar con cámaras, teléfonos, cualquier herramienta tecnológica, micrófonos, etcétera, y va a tomar imágenes, como dice ahí, o material, ahí si se fijan lo amplio de la palabra, o material, o sea, cualquier material
que sirva como constancia de los bienes y activos que existen. Entonces, también lo amplio de esas palabras, bienes y activos, o sea, pueden tomar fotografías o videos de todos mis muebles, de todos mis cuadros, de todos los, vamos, si en mi oficina tengo una caja fuerte de joyas, dinero, estados de cuenta, todo lo que esté en el domicilio. Y obviamente, pues esto se puede utilizar, como dice ahí, para que la autoridad pueda determinar créditos fiscales. Entonces, algo muy simple. En materia, digo, ¿quién no dice uno, bueno, a ver, tú tienes aquí una mesa, por decir algo, una mesa de juntas? Oye, ¿esa mesa de juntas tienes la factura? ¿Tienes el CFDI? ¿O la compraste hace 10 años la factura? No, no la tengo porque esta me la traje de mi casa y nunca pedí factura. Ah, pues espérame, porque ahí, ¿qué va a suceder? Queda grabado que tienes la mesa, entonces te va a decir, oye, este activo, ¿dónde lo tienes registrado? No, no está registrado porque es de mi casa, lo compré hace 10 años y estaba en mi casa. Ah, bueno, pues esa es una presunción de ingresos. Los activos no registrados es presunción. Obviamente, si encuentras la factura donde tú lo compraste de manera particular, queda desvirtuada la presunción, pero ¿quién guarda esas facturas? Probablemente nadie lo hacemos. Entonces llega la autoridad, toma videos y ahí se ve todo lo que tienes. Nos dice esto, no tienes la factura, entonces ese es un activo al negocio que no está registrado, por lo tanto es una presunción de un ingreso omitido. Obviamente esto aplicaría también para las discrepancias fiscales, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más grave es que todo esto, aun cuando queda protegido por el secreto fiscal, pues ¿qué seguridad tenemos de que estos videos no se pasen a otras personas? Esa es la problemática. Entonces, prácticamente van a tener imágenes, videos, pues de toda la seguridad de nuestra oficina, de nuestra empresa, de todo nuestro proceso de producción, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, algo grave que, en mi opinión, vulnera pues garantías constitucionales, pero bueno, ya veremos eso en qué términos se aprueba. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aunado a esto, también se modifica el artículo 69, también una verdadera tristeza. Y dice, el secreto fiscal no se aplicará en los siguientes supuestos. ¿Sí? Dice, los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación, incluyendo las imágenes y cualquier material, ojo ahí, cualquier material recabado a través de herramientas tecnológicas. Vean, vuelvo a decir, lo amplio. ¿Qué pudiera llegar así en un caso? Oye, graban mis conversaciones telefónicas. Bueno, es un material recabado a través de una herramienta tecnológica. Es válido, aparentemente, en esta reforma. Pero fíjense ahí la otra parte, pues, mala. No será aplicable la reserva de la información cuando la solicitud se realice para la investigación de un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando la misma la efectúe el Ministerio Público y la policía, ¿sí? Entonces, aquí, pues lo grave es que toda la información que pueda tener el SAT de estas herramientas, de estos materiales, imágenes, videos, se lo puede pasar directamente al Ministerio Público y a la policía. Entonces, ustedes imagínense, bueno, yo no sé ustedes, pero si hacemos una encuesta, oye, ¿qué tanta confianza tienes en los ministerios públicos y la policía? Pues yo creo que la mayoría diríamos, no, pues yo no le tengo nada de confianza. Entonces, toda nuestra información, toda nuestra intimidad, ¿verdad? Porque así es, nuestra intimidad, nuestra oficina, nuestra empresa, puede, a solicitud del ministerio o la policía, pasárselos a ellos, ¿sí? Y dice, en la investigación de un hecho. Entonces, bueno, aquí el problema es, pues vamos a decir, el uso que se puede dar por el ministerio o la policía a esta información. Entonces,
obviamente pues vulnera también garantías constitucionales que ojalá antes de que se apruebe pues modifiquen o eliminen toda esta situación que, vuelvo a decir, puede ser muy grave para el contribuyente. ¿Sí? Ok, vamos a la siguiente. Bueno, esto fue lo más relevante del Código Fiscal. Como les digo, hay otras, varias que no estamos tocando, porque sería pues ya una conferencia ya muy larga. Pero bueno, esas fueron las principales. Bueno, aquí en el impuesto sobre la renta vienen cambios muy importantes, sobre todo en materia de las no lucrativas, de las personas morales no lucrativas y de las donatarias autorizadas. Aquí pues hay que ver muy bien estos cambios y ver cómo nos van a afectar en el caso de que seamos un tipo de persona moral de este tipo. El primer cambio que se propone es en materia del remanente ficto. Hasta el 2020, el remanente ficto que, bueno, vamos a partir primero de una premisa general. Las personas morales no lucrativas no son sujetos de impuesto. Esto es bien importante. Son lo que se llama en materia fiscal contribuyentes transparentes, no pagan impuestos. Pagan impuestos los integrantes de esas sociedades, solo cuando la sociedad o la asociación distribuya un remanente distribuible en efectivo en bienes. Entonces, de manera general, este tipo de personas morales no paga impuestos. ¿Ok? Hay un caso de excepción que es el remanente ficto, por eso se le llama remanente ficto, porque es un remanente ficticio, ¿sí? El remanente ficto hasta el 2020 era erogaciones que hicieran las personas morales y que no fueran deducibles, ¿sí? En términos generales, pero hacía una excepción muy importante y decía ahí, si ven en 2020, salvo cuando dichas circunstancias se deben a que estas no reúnen los requisitos de la fracción cuarta del 147. Bueno, esa fracción cuarta del 147 era un comprobante fiscal por internet, un CFDI, y que el pago se hiciera cuando se estuviera obligado con cheque nominativo, tarjeta, un medio bancario. De tal forma que vamos a pensar un caso de una persona moral no lucrativa. Incurre en un gasto, va al Oxxo, compra algo para su actividad, unas pilas, y no pide CFDI, pero sí tiene un comprobante de la compra, un ticket de venta que da el Oxxo. Oye, esta es una partida no deducible, sí, no es deducible. ¿Por qué? Porque la erogación no tiene un CFDI. ¿Forma parte del remanente ficto? No, no forma parte del remanente ficto porque hace la excepción de que no forman parte del remanente ficto cuando no cuenten con un CFDI, como vemos ahí. Eso hasta 2020. Entonces, esto permitía a este tipo de instituciones decir, bueno, me está comprobando que hizo la erogación, hay un comprobante simplificado, etcétera, pues no forma parte del remanente ficto, aun cuando no es deducible. Para 2021 se elimina esto. Ahora, cualquier persona moral no lucrativa que no tenga el CFDI, ¿sí? De cualquier erogación, o que no haga sus pagos cuando debe hacerlos con cuenta bancaria, tarjeta, automáticamente se le considera remanente ficto y tiene que pagar impuestos sobre ese remanente ficto. Y peor noticia, y a la tasa del 35% de personas físicas. Entonces, esto pues obviamente va a pegar en estas instituciones. ¿Por qué? Porque ahora tienen que verificar muy bien que todas sus erogaciones cuenten con CFDI y aparte, si se tienen que pagar con cheque o transferencia, pues pagarlos de esa forma. Entonces, bueno, aquí en nuestra práctica profesional, pues muchas veces encontramos eso, ¿no? Una persona moral no lucrativa, y les voy a poner un ejemplo, que paga la luz, pero por X, Y, W situación, no tiene el CFDI. ¿Por qué? Porque nunca se dio de alta en la comisión, lo que ustedes quieran. Paga la luz, tiene un comprobante que no es CFDI. Hasta 2020 eso no era parte del remanente ficto y no pagaba. A partir del 2021
sería parte del remanente ficto y va a tener que pagar el 35% de esa erogación. Entonces, bueno, obviamente, pues más obligaciones para este tipo de personas morales que van a tener que tener mayor cuidado a la hora de verificar sus comprobantes y de cumplimiento de obligaciones. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, otro cambio en donatarias muy importante del artículo 79, ahí tapa un poco la imagen, pero bueno, ahí lo pueden ver. Ahí está. Entonces, va a existir la obligación de convertirse en donatarias para poder tributar en el título tercero, en el título de personas morales no lucrativas, a 4 tipos de instituciones o de asociaciones. Las asociaciones o sociedades que otorguen becas, las dedicadas a la inversión científica y tecnológica, las dedicadas a la investigación o preservación de la flora o fauna, a las entidades dedicadas a la reproducción de especies de protección y peligro y conservación del hábitat. Estas 4 personas morales hasta el 2020 eran o son sujetos al título tercero, es decir, contribuyentes transparentes que no pagan impuestos. Bueno, pues a partir del 2021, este tipo de sociedades o asociaciones, para que en el 2021 puedan tributar en el título tercero, tienen que convertirse en donatarias autorizadas. ¿Qué pasa si no me convierto en donataria autorizada? Automáticamente, a partir del 1 de enero, tributo en el título 2 como cualquier persona moral lucrativa. Entonces, pues algo grave, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad muchas de estas instituciones, su finalidad no es un lucro, ¿sí? Por ejemplo, investigación de la flora, fauna silvestre, pues no siempre van a tener un fin de lucro. Ahora, por el hecho de no ser donatarias, automáticamente se les considera como una sociedad anónima, tributan igual que una sociedad anónima, pagan los impuestos como una sociedad anónima cuando en realidad, en esencia, no lo son. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, si no se convierten en donatarias autorizadas, tributarían en el título segundo. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahí va a existir bueno, ahorita lo vemos. Ahí está un ejemplo de la redacción. Si se fijan, en 2020 de estas 4 sociedades, en 2020 dice las sociedades asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica, ¿sí? En 2021 ya la redacción cambia y dice sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos. Entonces le agregan esa y autorizadas para recibir donativos para poder estar en el título tercero. Obviamente, si soy este tipo de sociedades, pero no soy donataria, automáticamente paso al título segundo. ¿Ok? Vamos a ver ahora hacia el transitorio. El artículo segundo transitorio, a como está presentada la reforma, entonces fíjense ahí lo que dice. Dice, en relación a las modificaciones a que se refiere el artículo primero, que fueron las que vimos, cuando a la fecha de entrada en vigor las personas mencionadas en las fracciones 11, 17, 19 y 20 del 79 no cuenten con autorización para recibir donativos, a partir de esa fecha deberán tributar en los términos del título 2. Entonces, primer punto, ni siquiera hay un periodo de gracia, decir, bueno, te doy el año 2021 para que te hagas donataria, no. Automáticamente tú tienes que ser donataria el 1 de enero del 2021. Oye, ¿y qué pasa? Porque tendríamos, si ahorita estamos en septiembre, pues tendríamos 4 meses para convertirnos en donataria autorizada. ¿Qué pasa si no soy donataria? El 1 de enero entras al título 2. Primera consecuencia. Segunda, fíjense, no obstante, deberán determinar remanente distribuible generado al 31 de diciembre, ¿sí? Y sus socios integrantes acumularán el remanente que les entreguen en efectivo o en bienes. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está diciendo? La liquidan. Tú, persona moral de este tipo,
Si al 31 de diciembre no te convertiste en donataria, entonces primero determinas tu remanente y al entregarlo en efectivo en bienes a las personas físicas, tus socios o integrantes, ellos lo van a acumular en su declaración. Entonces, bueno, obviamente pues tenemos un plazo corto para tramitar, en su caso, esta solicitud de donataria autorizada. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, también una muy grave aquí para donatarias, fíjense esta redacción, se agrega para el 2021 en las donatarias, dice, en el caso de que las personas a las que se refiere el párrafo anterior obtengan ingresos por actividades distintas a las que fueron autorizadas para recibir donativos en un porcentaje mayor al 50%, perderán la autorización correspondiente, o sea, dejan de ser donatarias. Bueno, entonces fíjense aquí, pues la gravedad. Una donataria, gran parte de sus ingresos, pues no los obtiene de actividades para los fines que fue autorizado. Ahí es bien importante ver en su objeto, en su trámite en el SAT, los fines a los cuales les fueron autorizados. Pero voy a poner un ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Yo me dedico a hacer rifas todo el año para obtener ingresos y pues poder llevar a cabo mis actividades. Bueno, hasta el 2020 diríamos no hay problema. ¿Por qué? Porque si tú tenías ingresos mayores a un 10% de actividades distintas a tu objeto social, pues lo único que pasaba es que por el excedente de ese 10%, tú pagabas el impuesto en el título 2, o sea, como una persona moral lucrativa, un título 2, ¿no? Pagabas el 30% de la utilidad y seguías siendo donataria, no tenían ningún problema, más que el pago del impuesto, obviamente. Bueno, ahora para 2021 sí hay un problema. ¿Por qué? Porque si excede al 50%, pues no solo tendrías que pagar el impuesto conforme al título 2, sino que automáticamente pierdes la autorización como donatarias. Entonces, esto implicaría para las donatarias de decir, oye, pues tristemente, ¿no? Esa donataria ya no va a poder realizar esas actividades, como decíamos, el sorteo o cualquier otra actividad no relacionada con la finalidad de allegarse de recursos, sino que si exceden ese 50%, pierde su autorización y obviamente se convierte en contribuyente del título 2. Esta es la reforma que se plantea. Vuelvo a decir, en mi opinión, triste. ¿Por qué? Porque pues sabemos muchas veces que el gobierno, nuestro gobierno, pues no se ocupa de esas actividades. Simplemente vamos a un caso actual, ¿no? La toma de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por un grupo de mujeres pues que se han visto agraviadas de diferentes formas. Y la autoridad, pues de acuerdo a lo que ellas dicen, no ha hecho nada. Sin embargo, podemos ver que hay en la organización civil asociaciones que sí les dan algún tipo de apoyo. Oye, y esas asociaciones, esas fundaciones, ¿de dónde obtienen sus recursos? Pues las obtienen de diferentes formas, donativos, realizando actividades, y todo ese dinero que recaudan, pues lo van a invertir, por así llamarlo, o a canalizar a esas personas. Ahora se les quita esto, pues ¿qué va a suceder? Esta donataria va a perder ingresos. Un primer punto, ¿no? Pierde sus ingresos. Al perder sus ingresos, pues pierde recursos para asignarlos a la actividad que realizaba. ¿Qué va a llevar? A que cada vez va a haber menos instituciones que apoyen a estos sectores vulnerables. Y el gobierno, pues como ya vimos en un principio, con menos recursos, pues menos va a poder apoyarlos. Entonces, bueno, es lo que no entendemos muchas veces, decir, oye, tú no lo haces porque no quieres, porque no tienes el dinero. Bueno, deja que la sociedad lo haga. Y con estas reformas, pues pareciera ser, no, ¿sabes qué? Yo, gobierno, quiero tener la exclusividad en las ayudas a la sociedad.
no te permito a ti particular hacer esas ayudas y que te estoy acotando con todas estas reformas a que pudiera seguir trabajando. ¿Ok? Bueno, vamos al siguiente. Ya nos pasamos mucho. Bueno, para revocar, bueno, aparte de lo que veíamos, se incorpora un artículo 82 quater, que es supuestos para revocación de autorización, destinar su activo a fines distintos del objeto social, no expedir comprobantes fiscales o expedirlos como donativos, ¿sí? La donataria o fideicomiso que esté dentro del listado definitivo, que realiza operaciones simuladas. Bueno, obviamente ahí pues nada más mencionar rápidamente un caso que muchas veces ojalá no hagan las donatarias, que puede ser, oye, ¿qué pasa? Muchas veces lo ven fácil. Oye, ¿qué pasa? Bueno, si ya no me dejan tener ingresos no propios de mi actividad o me los limitan, pues ¿por qué no lo sigo haciendo? Y en lugar de expedir una factura por el servicio que estoy haciendo o lo que estoy haciendo, pues doy un recibo de donación. Al fin es deducible. No, espera. Acuérdense, un donativo tiene una característica muy particular, que quien lo da no recibe nada a cambio. Primer punto, no recibe nada a cambio. O sea, yo te doy un dinero, pero tú no me das nada a cambio. Cuando ya damos un donativo y nos da la donataria cualquier servicio, automáticamente, bueno, ese donativo no es deducible. ¿Por qué? Porque se establece en el 27, fracción primera del impuesto sobre la renta, que los donativos deben ser no onerosos ni remunerativos. ¿Ok? Pero segundo, el efecto en la donataria es que pierde su autorización. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener cuidado en eso. Y un caso, no sé si actualmente suceda, cuando mis hijos estaban chiquitos, ¿verdad? Ya hace muchos años, los meto a una escuela y cobraban X cantidad de inscripción. Y entonces me decían, no es un comprobante de inscripción, es un donativo que da. Oye, pero espérame, pues, ¿cómo va a ser un donativo si a mi hijo lo está aceptando en la escuela, pues, para darle un servicio? Entonces, eso no es un donativo. ¿Por qué? Porque un donativo es no remunerativo y es voluntario. Aquí ni es voluntario porque me lo está pidiendo, y segundo, no es no remunerativo porque a cambio estoy recibiendo el servicio de educación. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta esta situación. Vamos a la siguiente. ¿Sí? Bueno, ahí están otros supuestos de revocación de la autorización, ¿sí? Que bueno, simplemente leerlos y no hay mayor comentario. El último ya lo acabamos de comentar. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos en materia del IVA. En materia del IVA igual no hay grandes reformas, hay simplemente aclaraciones, pero que con estas aclaraciones pues buscan tener un mayor control y un mayor número de contribuyentes de este impuesto. Y el primero de ellos es un cambio que viene en los servicios de intermediación de bienes, los de las famosas plataformas tecnológicas, del artículo 18b, la fracción, si no me equivoco, es segunda. Dice, se incluye como sujetos de pago de impuestos los servicios de intermediación que tenga por objeto la enajenación de bienes muebles usados. Bueno, entonces, actualmente, en este artículo, ahora en 2020, está ahí la redacción como está en 2020. Dice, los de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes o servicios y los demandantes. El ejemplo de esto, pues, es tipo mercado libre, ¿no? Hay un oferente de un bien y un servicio y hay una plataforma que es Mercado Libre que pone en contacto al oferente y al demandante o el vendedor y comprador. Hasta el 2020, dice, no se aplicará lo dispuesto en esta fracción cuando se trata de servicios de intermediación que tengan por objeto la enajenación de bienes muebles usados. Entonces, a través de plataformas quedaba exenta, por así llamarlo, de ser sujeto a retención de este impuesto los bienes muebles usados. Bueno, ahora para el 2021 se elimina eso que está subrayado. Entonces, cualquier operación de intermediación que haya, también se le va a aplicar
lo de las plataformas, aun cuando sea bienes muebles usados. ¿Ok? Entonces, bueno, amplía ahí el rango. Antes no incluía los bienes muebles usados. Ahora ya también van a tener que dar el tratamiento del IVA a estos intermediarios a la operación o venta de bienes muebles usados. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, también aquí algo para seguir controlando o aumentando la recaudación. Bueno, esta no, perdón. Esta se exenta de ciertas obligaciones a residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en México. Ojo, muchas de estas plataformas son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Se les exenta de ciertas obligaciones tales como la de tener un RFC, un domicilio, etcétera. ¿A quiénes? Dice, no estarán obligados a cumplir las obligaciones previstas en este artículo los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que presten los servicios del 18B, fracción primera, descarga y acceso a contenidos, ¿sí? La fracción tercera, clubes en línea y páginas de cita y enseñanza, a través de las personas a que se refiere la fracción 2, que es intermediación. Entonces, ¿esto cuál es el ejemplo? ¿Verdad? Vamos a decir que yo me dedico a la enseñanza, tengo cursos en línea, pero yo no los vendo directamente, sino que los vendo a través de un intermediario. Vamos a pensar, no sé si lo haga, Mercado Libre. Entonces, ¿qué sucede? Y soy residente en el extranjero, obviamente soy residente en el extranjero, sin establecimiento en México. Entonces, yo los vendo a través de un servicio de intermediación, como Mercado Libre o alguno de este tipo. Entonces, yo no necesito cumplir con esas obligaciones, siempre y cuando el intermediario, en mi ejemplo, Mercado Libre, me efectúe la retención del IVA conforme al 18J, fracción segunda, el inciso A. Obviamente, si lo presto yo directamente, pues sí tengo que cumplir con todas las obligaciones. Entonces aquí, vamos a decir, es para, como digamos, para evitar duplicar. Si tú lo estás haciendo únicamente a través de un servicio de intermediación y aceptas la retención, entonces ya está pagado el impuesto, ya no tienes por qué tener o cumplir obligaciones en México. Obviamente, si lo haces de manera directa, sin un intermediario, pues tienes que cumplir con todas las obligaciones. ¿Ok? Vamos al siguiente. Bueno, aquí es el que comentábamos hace rato. Para incrementar el cumplimiento a estos extranjeros, a estos residentes en el extranjero, se propone bloquear el acceso a los servicios digitales. En pocas palabras, bloquear el Internet, ¿sí? Cuando el residente del extranjero sin establecimiento en México incumpla con las siguientes obligaciones: registrarse ante el SAT, designar un representante y un domicilio, tramitar su firma electrónica, omitir el pago de impuestos o omitir declaraciones de pago e informativas. Bueno, perdón. En esos supuestos que incumpla con algunas de estas obligaciones, automáticamente el SAT le va a bloquear su acceso a Internet. Es decir, vuelvo al ejemplo, ¿no? Oye, fíjate que Netflix, ¿sí? De alguna forma incumplió con su pago de impuestos. Automáticamente le va a bloquear el acceso para que no pueda transmitir su señal a través de Internet aquí en México. Y el mismo caso a cualquier plataforma, cualquier residente en el extranjero que no tenga establecimiento en México, cuando incumpla con todas o cada una de estas obligaciones. Ahí, bueno, pues algo drástico, ¿verdad? Y bueno, yo no sé a quién le afecte más, si a nosotros como usuarios o a la plataforma. ¿Por qué? Porque al día de hoy muchos utilizamos plataformas, ¿sí? Donde tenemos nuestra página web, qué sé yo, las que ustedes quieran, y que no han hecho ninguno de estos trámites, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Le van a bloquear el acceso de Internet. Entonces, pues realmente a lo mejor a quien me va a afectar es más o de una forma más directa a mí, no tanto al extranjero, porque a lo mejor para él México es un mercado
poco importante, entonces él a lo mejor no se ve afectado y dice, no, yo no cumplo esas obligaciones, oye, ya te bloquearon el acceso en México, bueno, pues no me interesa trabajar con México. Entonces, bueno, esto obviamente, creo que puede llevar a que si ya en de por sí nuestro país está retrasado en avances tecnológicos, en el uso de herramientas tecnológicas, pues con esto puede atrasarse más, ¿no? Pero bueno, ahí está la propuesta, bloquear el acceso cuando incumplan estos residentes en el extranjero esas obligaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, en materia de IEPS, nada más para terminar, se propone establecer cuotas complementarias a combustibles, lo que son gasolinas, diésel y combustibles no fósiles. Dice, las cuotas complementarias se determinarían básicamente considerando la diferencia entre los precios base actualizados por inflación y los precios referentes de dichos combustibles. Entonces, bueno, aquí es bajo una fórmula compleja que la autoridad va a hacer estos cálculos, pero básicamente pues tiene que ver con algo muy sencillo. Oye, si la gasolina, el precio referente a la gasolina, por mencionar un caso, está en 20 pesos a nivel internacional y aquí en base a inflación está, ¿qué les diré? 17 pesos, pues ya no vamos a ver bajas como vimos hace algunos meses. No sé si recuerden que la gasolina, pues creo que estuvo en 14 pesos, 15 pesos y que salía nuestro presidente diciendo, ya bajé la gasolina, cuando no había bajado porque él la hubiera bajado, sino porque a nivel internacional el precio bajó. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? Que si el precio referente es, por decir, 20 pesos y mi precio actualizado por inflación es de 18 pesos, pues automáticamente la gasolina me la van a dar en 20 pesos. Y esa diferencia entre inflación y los precios referentes, pues les van a llamar cuota complementaria a combustibles. Entonces, acuérdense que el IEPS ha sido uno de los impuestos que más recaudación ha generado en los últimos años. Entonces, bueno, entonces ahí ya olvidémonos de gasolinas baratas. ¿Por qué? Porque ahora entran estas cuotas complementarias que, vuelvo a decir, no van a subir el precio de la gasolina. Simplemente, si a nivel internacional bajara el precio, pues ya no vamos a vernos beneficiados como población, como empresas, de esa baja de precio, sino que entraría una cuota complementaria para igualar el precio y obviamente ese diferencial va como impuestos a gobierno, a los ingresos tributarios. ¿Ok? Bueno, vamos, creo que ya es la última. Bueno, si es la última, bueno, un poco rápido nos fuimos y pues nos fuimos, creo que, bueno, muchísimo más de hora y media. Bueno, pues esto nada más fue, les agradezco su atención. Esto fue únicamente un resumen muy general, muy rápido de lo que nos espera en la reforma. Obviamente, pues aquí falta que se apruebe, hay que irlo, sobre todo la intención de pequeño conferencia, era darles a conocer lo que se está discutiendo para que ustedes vieran qué tanto les puede afectar en sus empresas, en su mecánica y ver ya en el mes de octubre, pues realmente cómo se autoriza o qué se incluye o qué se modifica de esta resolución, de esta modificación o reformas fiscales, ¿no? Esa es la idea. Bueno, nada más igual les invitamos. Esta conferencia, esta plática va a estar disponible en unos 2-3 días a través de nuestro canal de YouTube de manera gratuita. Por si alguien no pudo vernos, pues ahí va a estar en YouTube. Y bueno, pues ya los esperaremos con el curso de reformas fiscales ahora en el mes de octubre, noviembre. No lo hemos programado, donde ya vamos a entrar en un análisis más detallado de lo que pueden ser las reformas ya aprobadas por el Congreso y que entrarían en vigor el 1 de enero. De mi parte, les agradezco su tiempo y estamos a sus órdenes. Aquí nuestra firma, cualquier comentario, cualquier sugerencia, bienvenida. Muchas gracias y pásenla bien.